Es maravilloso que podamos estudiar estos temas. Este mes de febrero, se llama El Camino. De pronto no nos dice mucho la palabra el camino, pero es un tema bien extenso y bien bonito. Es algo que debemos tener en cuenta, porque cuando hablamos del camino, se está refiriendo a nuestra vida, a lo que estamos nosotros viviendo, lo que usted hace, el trabajo que tiene, cuando va, cuando viene, la vida que usted vive, ese es el camino. Esa clase de vida, la Biblia la llama la vida anastrofe. Es un estilo de vida, es el camino suyo y mío. Pero es importante entender que hay varios caminos. Uno es el camino del hombre, otro es el camino de Dios. Uno es el camino de aquel que desea cosas, el camino de la mentira es un camino, el camino de la codicia o avaricia es un camino, el camino del orgullo, el camino de los celos, de la envidia. O sea, el camino del pecado es uno, pero el camino de la verdad, el camino de Dios es diferente a eso. Y quiero que el Señor nos permita a usted y a mí entender mucho mejor ese tema y cómo viene plasmado desde el primer momento que Dios crea al hombre y empieza a hablarles del camino, de los caminos que ellos deberían caminar, y cómo el Señor usa la palabra camino para determinar la forma de vida, la conducta, lo que el hombre ha decidido vivir. El Señor lo llama el camino. Vamos a la palabra y le pido que, así como siempre lo está, usted pueda estar muy atento, como siempre lo está. Amén. Génesis. Siempre que puedo, empiezo con el principio de las cosas, con el original. Y el original está en Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 24. Génesis 3, 24. Y entonces déjeme, le pinto el panorama. Dios ha creado al hombre, le ha dado un reino, le ha entregado gratuitamente un reino terrenal con todas sus riquezas y le ha dicho: usted es el que manda, usted es el que va a gobernar. Dios no se incluye. Él le dice al hombre: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Usted le da la autoridad al espíritu encarnado del hombre y le dice: tenga hijos, multiplíquese y con sus hijos extienda este Edén, este paraíso, extiéndalo a todos lugares de la tierra. Adán no cumple con ese propósito, no permanece fielmente al propósito que Dios le mostró, al trabajo que Dios le mostró. Sencillamente desobedece y peca. Un hombre diseñado para vivir eternamente y vivir acompañado por Dios, con una relación personal, íntima, de una amistad profunda con Dios. Entonces, él mismo, por su desobediencia, se separa de Dios y se separa de la vida. Este texto que le quiero leer tiene que ver con lo que le acabo de decir. Versículo 24, Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Voy a mostrarle algo que de pronto usted ya lo había entendido, de pronto usted ya lo había notado. Cuando el hombre estaba de acuerdo con Dios, cuando el hombre obedecía a Dios, él tenía acceso al árbol de la vida y podía comer de él, del árbol de la vida. El árbol de la vida, no sé si todos lo conocemos, pienso que sí, es tipología de Jesucristo. El árbol de la vida es un tipo de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesús. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Jesucristo. Así que ese árbol de la vida estaba representando al Señor Jesús. Y el hombre, cuando estaba de acuerdo con Dios, cuando obedeció al Señor, mientras que no comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba a un ladito del árbol de la vida allí,
cerca del árbol de la vida, mientras que el hombre no comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, tenía acceso al árbol de la vida. Entiéndalo de esta manera, tenía acceso a Jesucristo. Y quiero que ponga mucha atención porque a veces lo que se enseña por allí deja pensamientos contrarios, deja principios contrarios a lo que dice la Biblia. Así que la Biblia dice que cuando el hombre pecó, entonces fue separado de la vida, fue separado de Cristo y no se le aceptó más acercarse al árbol de la vida. No se le permitió comer del árbol de la vida. Eso tiene que ser muy claro para nosotros en cuanto a que las doctrinas de hoy en día, las doctrinas de error, lo digo sin temor, son de error. Llegan a decir que Dios es un Dios tan bueno, que es un Dios tan paciente, que lo es, sí, lo es, pero Él no acepta al pecador. Que Dios es tan bueno que la persona puede estar pecando y sigue teniendo acceso a Jesucristo. Póngale atención, por favor. Es muy importante que nos quede claro esto. Me he encontrado mucha gente y sé que hay en las congregaciones muchas personas que voluntariamente, intencionalmente, entraron en una relación de pecado. Sí, conociendo al Señor, estando en una situación donde todo el mundo lo reconoce como hijo de Dios, como hija de Dios, que se saluda así como usted y yo nos saludamos. Hola hermano, Dios lo bendiga, que el Señor lo guarde en Cristo Jesús, qué bueno verlo, que sí. Un día tuvo la oportunidad de empezar a defraudar a alguien, a defraudar su empresa, y empezó a hacerlo, empezó a robar. Pero la persona engañada sigue yendo a la congregación y dice que tiene acceso al Señor Jesús y ora y piensa que Dios lo está escuchando y no se da cuenta que como el fariseo, sí, el fariseo, que también se había apartado de Dios hacía mucho rato por su religiosidad, el fariseo oraba consigo mismo. El fariseo se dirigía a su alma y se justificaba a él mismo. Así una persona que ha pecado, así una persona que voluntariamente entra en pecado, termina engañado pensando que tiene acceso al Señor Jesús y que él ora y el Señor lo oye. Es una mentira, no es verdad. He conocido también personas que estando en la congregación empiezan a tener un vínculo emocional con alguien más y entran en fornicación, entran en pecado sexual y están felices. Su carne los engaña y quiero ir a la iglesia solo para ver el hermanito o la hermanita. Ay, qué rico, es que yo siento el gusto por ir a la iglesia, pero es un gusto emocional, es un gusto del alma, porque ellos están en pecado, pero ellos piensan que no ha pasado nada, que nada ha cambiado entre ellos y Dios. Y resulta que ya tienen restringido el camino al árbol de la vida, o sea, al Señor Jesús. Están separados de Dios por el pecado. El Señor ya no los escucha porque se alejaron por el pecado, se alejaron. Y yo quiero que esto le quede claro. Hay personas que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Pero si la Biblia no tiene razón, entonces ¿quién tiene razón? ¿Usted o yo? No, Señor. Y la Biblia dice en Juan, capítulo número 9, el Evangelio, Juan, capítulo número 9, Juan 9:31, dice la palabra del Señor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué no los oye? Porque se apartaron del árbol de la vida. Porque Dios mismo puso distancia entre Dios, entre Él y el pecador. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahora, si se arrepienten, si reconocen que están en pecado, que están robando, que están fornicando, que están engañando, que están odiando, entonces dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero quisiera entonces dejarle este principio muy bien establecido, mi hermano. Desde el principio, desde el comienzo, y como siempre seguimos conectándonos desde el primer mes, no es un tema diferente, es un tema que enriquece, es un tema que se conecta con el mes anterior. En el principio, miren las cosas tan poderosas que podemos entender en el principio. El hombre pecó, inmediatamente fue aislado del árbol de la vida, fue aislado de Jesucristo.
Que el Señor nos guarde a usted y a mí, que el Señor nos ayude a usted y a mí, que no podamos ser engañados por nuestra propia alma o por algún demonio, llegando a creer que entrando en un pecado, ni usted ni yo lo vamos a hacer, que alguien entrando en un pecado sigue siendo cristiano y no. Un día encontré a alguien que hacía días no veía y lo saludé: hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Bien, bien, pastor. Un poquito decepcionado de los hombres, porque es que los hombres no hacen sino juzgarlo a uno. Y le dije: ¿qué te está pasando? No, yo no he vuelto a la iglesia, pastor, la verdad. Me cansé de que me juzgaran. Y es que, ¿por qué te juzgan? No, pastor, es que me estoy conociendo con una hermanita. Y le fueron con el chisme al pastor y el pastor me llamó, me preguntó unas cosas y me reprendió y me dijo: pecador, hijo del diablo, arrepiéntase. No, pastor, eso así no. ¿Y qué fue? No, es que me estoy conociendo con una hermanita. Ya me lo dijiste, pero ¿qué clase de conocimiento? No, pastor, estamos viendo a ver si nos entendemos, nos estamos conociendo para casarnos. Y claro, yo inmediatamente advertí lo que él me estaba diciendo y le digo: ¿y ese conocimiento es sexual también? ¿Se están acostando, se están conociendo íntimamente? Pues claro, pastor, porque si uno no conoce a la otra persona, ¿cómo se va a casar? Sin vergüenza. ¿Y no quieres que te juzguen, que te llamen la atención, que te corrijan? No, pastor, porque es que yo no estoy haciendo nada malo. Dios es amor y Él sabe que yo quiero casarme con esta. Sí, pero Él sabe que Él dijo que el fornicario y el adúltero no entrarán al reino de los cielos. Y me dice: no, pastor, yo le oro al Señor y siento paz. ¿Sabes por qué sentís paz? Porque estás desconectado de Dios. Porque si estuvieras conectado a Dios, si tuvieras la intención de obedecer a Dios, el mismo Dios a través del Espíritu Santo te redarguiría y te haría sentir culpable, te haría sentir triste por el pecado que estás haciendo para que te arrepintieras. Pero como te desconectaste del Señor, entonces ¿quién te va a redarguir? ¿Quién? ¿Quién si sencillamente? ¿Cuántos meses llevas en eso? No, pastor, pues llevamos 8 o 9 meses, pero no, pastor, nosotros tenemos planeado casarnos. ¿Y qué? ¿Quién dijo que porque se van a casar pueden fornicar? No, hermano, no es así. Entonces son personas que no han entendido este principio tan poderoso, tomado del principio, óigame, del original, del primer momento cuando el Señor dice: vea, usted está de acuerdo conmigo, me obedece, tiene acceso al árbol de la vida, solo que no pase enseguida y tome de aquello que yo le prohibí. Tiene acceso, pecó, no quiso hacer caso, no obedeció, listo, le queda restringido la conexión con el árbol de la vida. Ya Dios no te escucha, ya Jesucristo no está para ayudarte ni para escucharte. Qué pena. Y eso es lo que dice la Biblia: Dios al pecador no escucha. Que porque ha ido a la iglesia, que porque muchos años ayunó y oró, entonces le da el derecho legal a él para pecar y que Dios le siga hablando y que no, hermano, no es así. Entonces es muy importante entender eso. Ahora, dice Génesis 3:24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. La palabra camino 1870, escuche lo que significa la palabra camino. Dice 1870, camino como pisado, algo ya marcado, algo que usted ve en medio del follaje de la hierba, usted ya ve la huella, como las hormiguitas arrieras cuando pasan por allí, que usted ya sabe por dónde van. Camino como pisado, figurativamente curso de la vida o modo de acción. Mediten eso. Tu modo de acción, mi modo de acción, el curso de mi vida y de tu vida se llama camino. A ver, y es algo que nosotros no podemos dejarnos engañar. Cuando el evangelio no era bien explicado, cuando la verdad de Dios no era expuesta en las iglesias cristianas, sino que se llevaba
a muchos pensamientos fantasiosos y todo se llevaba a un rito, cuando se le hacía creer a las personas que por hablar como un loro y estar en ayuno la gran mayoría del tiempo, les era permitido pecar, sí, porque eso era lo que pasaba. La gente hace algunas décadas pensaba que por estar un gran tiempo, sí, Padre, ahora mismo, Señor, glorifícate, y reprendiendo demonios, pero por otro lado, pecando. Pero decía, no, es que yo ayuno, yo soy un hombre de ayuno y de oración. ¿Sabe qué pasa? Ellos pensaban que su pecado no tenía valor delante de Dios, que Dios, por el ayuno y la oración en que vivían metidos ellos, entonces Dios no les tenía en cuenta ese pecado. No, mi hijo es un hombre de ayuno y de oración, eso que él hace es mínimo, sí, ya no se llama fornicación porque es un hombre de ayuno y de oración. Mentira, mentira. Entonces, en otro tiempo, cuando no se entendía la verdad de la palabra, cuando el evangelio era más una religión cargada de ritos, una religión cargada de yo puedo, yo soy capaz, yo hago, yo digo, pues en mano eso sencillamente el camino de la gente era un camino mentiroso. Por eso la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, recto, pero su final es camino de muerte, porque era un camino de apariencia, era una religión, era una doctrina de apariencia, mostrarse delante de los demás, pero ahí en lo oculto tener una vida terrible, una vida pecaminosa, una vida con fraude, con robo, con inmoralidad sexual. Y pensaban que como el hombre los miraba y los aprobaba, aleluya, el hermano, qué bendición, gloria a Dios, un hombre de valor, un hombre de ayuno y de oración, y el Señor desde el cielo riéndose. ¡Ja! No lo conoce. Usted no conoce el camino de ese hombre, yo sí lo conozco. Que ese era el problema en ese tiempo, que todos eran engañados, unos a otros se engañaban diciendo, no hermano, usted está bien, usted es un hombre de ayuno y de oración. Pues tenemos que ser hombres y mujeres de ayuno y de oración, sí, pero santos, pero obedientes a la palabra. Ese es el camino de Dios. El camino de Dios es la palabra, la obediencia a sus mandamientos. Entonces nosotros no podemos caer en lo que ellos cayeron en otro tiempo, donde se pensaba que era la aceptación del pastor la que decidía si yo me salvaba o no me salvaba. No, Señor, no. Es el camino donde nadie te ve, es la senda donde nadie te ve. Camino como pisado, figurativamente curso de la vida o modo de acción. ¿Cuál es nuestro curso en esta vida? ¿Cuál es mi modo de accionar? ¿Tu modo de accionar? ¿Injusticia? ¿Abuso tal vez? ¿Maltrato? ¿Odio? ¿Resentimiento? Ese es el accionar de nosotros. Ese es el camino. Dice, a menudo adverbio, asunto, calzada, camino, carrera, conducir, conducta, corredor, costumbre. Las costumbres hacen parte de nuestro camino. Curso, dar, al oriente, encrucijada. Fornicar, el fornicar es una clase de camino. Jornada, al lado, marchar, misión, oriental, proceder, rastro, rumbo, senda, vereda, vía o viaje. Eso es. Allí está entonces que el Señor le prohibió al hombre acercarse a aquel árbol que es tipología del Señor. En Génesis nosotros hallamos muchas tipologías del Señor Jesucristo. El árbol de la vida, el día de reposo. Bueno, eso lo vimos el mes pasado. Ahora mire lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 22 y versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 22 y versículo 24, dice la palabra. Y caminó, ya este no es camino, ya es la acción de caminar. El camino es aquella conducta, aquella forma de vida que yo tengo. Pero ya la acción de caminar es otra, esa es otra cosa. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Lea el 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24, caminó pues Enoc con Dios
y desapareció porque le llevó Dios. Aquí hay otra enseñanza maravillosa. ¿Qué significa la palabra caminó? La acción que tuvo Enoc. Miremoslo. La palabra caminó es la 1980. La palabra 1980 dice raíz primaria, andar. En una gran variedad de aplicaciones y literalmente y figurativamente acudir. ¿Acudir qué? Como a un llamado. Acudir, adelantar, alcanzar, alejar, andar, apartar, aumentar, avanzar, busca, caminante, caminar, conducir, continuamente, correr, crecer, dar, dejar, desaparecer. Quiero entonces mostrarle que hay una diferencia entre el camino en que usted está caminando y la forma en que nosotros caminamos. Aquí la palabra caminó tiene que ver con alejarse del mundo, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de lo que ofrece el diablo, que dolorosamente, hermano, eso no se entiende en medio de muchas congregaciones y en el corazón de muchos cristianos no está este entendimiento. Es alejarse de lo que le desagrada a Dios y acercarse al Señor, acercarse a Dios. Cuando nosotros vemos que la vida normal de un cristiano es la envidia, la mentira, pero dice, no, olvídese, no, el diablo es cochino. Cuando nosotros vemos que un grupo de cristianos o un cristiano, como cosa natural, como práctica en su vida, es relacionarse con los ídolos, relacionarse con el mundo pagano, con el mundo perverso, mentiroso, engañoso, fantasioso. Entonces nosotros nos damos cuenta que esas personas no se están alejando del árbol de la ciencia del bien y del mal que representa el mundo con todo ese conocimiento mentiroso, con toda esa facilidad que la ciencia le ofrece al mundo. No, ellos no se están alejando, por el contrario, se están alejando de Dios y su caminar es hacia el mundo, hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal. Claro, ¿por qué? Porque entonces ellos entran en comunión con lo que dice el mundo, la facilidad que hay de obtener placer, la facilidad que hay de tener dinero, de obtener dinero, claro. El mundo ofrece su forma, el mundo tiene un camino. En el mundo es muy fácil conseguir dinero porque se hace a través del embuste, de la mentira, de la estafa, del engaño. En el camino del Señor, el dinero se alcanza trabajando. ¿Ah? ¿Qué pasó? Claro. El placer en el camino del mundo es fácil. Está a un clic del que quiera obtener placer. Pornografía y todo lo demás. Hoy hay una cantidad de formas de obtener placer, de buscar la misma forma o el mismo placer que obtiene una persona que consume droga a través de unos sonidos. A través de unos sonidos se pone unos audífonos y empieza, selecciona qué clase de placer quiere tener y ya, eso está a un clic. Pero eso aleja de Dios a la persona. Lo acerca al árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la sabiduría del mundo, que es la conexión con el paganismo. Claro, mientras que el placer en Dios, en el camino de Dios, está ligado a un compromiso. El compromiso de hacerlo con la persona que el Señor le autorizó, su esposo, su esposa, dentro de los límites que Dios le ha puesto. Y el cristiano tiene que entender, hermano, eso. Enoc caminó de acuerdo a los mandamientos de Dios. El camino de Enoc fue alineado con lo que él conocía de Dios. Y dice el Señor que se lo llevó. Le agradó tanto la forma en que Enoc se comportó en esta tierra. Le agradó tanto su sinceridad, le agradó tanto su carácter firme, que cuando lo invitaban a participar de las cosas del mundo, de las cosas paganas, Enoc siempre dijo, no, temo a Dios, no quiero nada que lo vaya a ofender. Le agradó tanto que se lo llevó Dios. Mira, hermano, que cuando uno olvida esto, entonces puede ser que llegue a creer lo que muchos dicen,
Lo que desde hace tanto tiempo, hermano, el diablo está tratando de hacerle creer a muchos cristianos. Y que muchos, pienso yo, que no eran verdaderos cristianos. Con todo respeto lo digo. Pienso que no eran verdaderos cristianos aquellos que se fueron detrás de la doctrina de salvo siempre salvo. Que llegaron a creer que por decir Cristo es mi Señor, pero hacer todo lo contrario a lo que manda Cristo, ellos creyeron que eran salvos. Claro, y hacían toda clase de perversiones, se conectaban con todo el paganismo y decían que eran salvos, porque iban a una iglesia, porque leían la Biblia y porque invocaban en medio de su pecado, invocaban el nombre del Señor Jesús. Y ese engaño no puede llegar a nosotros, hermano. El camino es la forma en que yo vivo, la forma en que tú vives. Nuestra conducta, cuando nos ven y cuando no nos ven. ¿Quién está entendiendo eso? Ese es el camino. Y yo debo de caminar, así como todo cristiano debería caminar, alineado con el mandamiento de Dios, acercándome al Señor y alejándome del paganismo, del mundo. Si usted entiende esto, hermano, hermana, debemos redoblar la oración por aquellos que se sienten cristianos, pero se creen con el derecho de acercarse al mundo, al paganismo, a las prácticas de idolatría, a las prácticas de pecado a través de la mentira, de firmar un documento alterado. Saben que allí hay una mentira, pero ellos lo hacen por ganarse un dinero, por ganarse una posición, por ganarse no sé cuántas cosas. Y ellos están engañados porque piensan que eso no va a afectar su salvación. No se dan cuenta que una mentira determina un camino. Escúcheme, una mentira determina un camino. Hay personas caminando en el camino de la mentira muchos años. ¿Por qué? Porque un día dijeron una mentira. Dijeron, yo soy desplazado, venga, firme aquí, firme este documento, venga a las reuniones, cuando nunca fueron desplazados. Pero tomaron el camino de la mentira porque hace 2, 3, 4, 5, 7, 9 y más años están sosteniendo esa mentira. Que Dios es misericordioso y no se han muerto en condenación. Pero ese camino no es el camino de salvación. Y la persona se confunde y entonces va donde un alcahuete y le dice, es que yo tengo, no, tranquila hermana, tranquilo hermano, no se preocupe, Dios sabe que es que el gobierno, y empiezan a poner precedentes terribles que usted no tiene y que no sé qué y que es justo porque en el caso suyo. No hermano, si se muere así se va para el infierno. Eso no es muy difícil de entender, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque se apartó del camino de Dios, el camino de la rectitud, el camino de la legalidad, el camino de la honestidad, de la verdad. Usted y yo no tenemos nada que ver con lo oscuro, con el pecado, porque usted y yo tenemos una naturaleza que es de santidad y de justicia. Y esa santidad y esa justicia proviene de la verdad de Dios, no de la mentira del diablo. Cuando uno empieza a entender que el camino es todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, la intención que yo tengo, esa es mi conducta, esa es mi forma de vida. Y caminó Héctor, ¿con quién? Y caminó Juan, ¿con quién? Esa es la pregunta. Y desde el comienzo de este estudio yo quiero que usted y yo reflexionemos. En este caso, yo primero. Reflexionemos, hermano, no nos engañemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién vamos a engañar? A Dios no lo podemos engañar. Y la ley espiritual es tan clara y es tan precisa y no va a cambiar, porque alguno de nosotros diga, no, pero Dios sabe, Dios conoce. La ley no va a cambiar. La ley espiritual, la ley de Jesucristo no va a cambiar. Y si alguno de nosotros voluntariamente se mueve en lo ilegal, en lo deshonesto, en la mentira, en el engaño, en la inmoralidad, que nadie le haga creer que es que se va a salvar o que Dios le va a decir, ahí llegas, ¿no? Pillín, ahí estuviste todo este tiempo, no, pero seguí, tranquilo, seguí para adelante, el cielo te espera. No, hermano, eso no es así. No es así. Como nunca es tiempo de sinceridad, es tiempo de honestidad, es tiempo de rectitud, como nunca. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció.
porque le llevó Dios, como nos va a llevar Dios a usted y a mí. Como en el arrebatamiento, la iglesia que camina en santidad se va a ir con Cristo. Mire que aquí está el arrebatamiento ya preavisado. Hermano, el principio es el principio, el comienzo es el comienzo, el original es el original. ¿A quién va a arrebatar Dios? Mire, si el Señor le permitiera a toda la iglesia ponerse a leer Génesis y recapacitar, ¿a quién va a levantar Dios? ¿A quién se va a llevar Dios? En el arrebatamiento, ¿a quién se va a llevar Dios? ¿Al que anhelaba por ahí el mundo? ¿Al que estaba con deseos de cosas terrenales? ¿Al que hacía triquiñuelas y decía mentirillas para obtener lo que quiere? ¿A ese se va a llevar? ¿O se va a llevar aquel que se alineó con la ayuda del Espíritu de Dios, entendiendo lo que Dios le pedía, lo que Dios le mandaba, y de pronto, no inmediatamente, pero siempre buscó agradar al Señor y caminar con Dios, apartándose de lo que el mundo le ofrece? Entienda, mi hermano, entendamos todos que el mundo siempre te ofrece y me ofrece las cosas que Él tiene, para ver cómo uno deja de lado la obediencia al Señor, que porque es muy difícil, que porque el evangelio es para valientes. Pues nosotros tenemos al Espíritu de Dios, ¿qué más? Y el Espíritu Santo nos hace invencibles. Claro, dele la gloria al Señor. Un día esto van a decir, el mundo un día de estos va a decir esto: ese evangélico de allí desapareció, quién sabe quién se lo llevó. Y nosotros vamos a estar preparándonos en el cielo para la cena de las bodas del Cordero, ataviándonos, porque ya desde aquí vamos preparados por el Espíritu de Dios y fuimos encontrados, oiga, agradables al Señor. Si no, no. Si no, no. Si nuestro camino, si nuestra forma de caminar, si nuestra conducta no es alineada con lo que Dios dice, con la ley de Jesucristo, al Señor no lo podemos engañar. Al sistema espiritual, a la ley espiritual no podemos engañar. No, no, para nada. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí no hay de otra: o nos lleva Dios, o al que no camine se lo lleva el diablo. No, pues es un decir, ¿no? Porque el diablo no se lleva a nadie. ¿O sí? No, es un decir de los ancianos que se lo lleva el diablo, pero el diablo no se lleva a nadie. El mismo diablo va a estar sufriendo en el mismo lugar de los desobedientes. Claro, dejemos eso muy claro. Ahora, Génesis capítulo 6, versículo 12. Volvemos al camino inicial. Génesis 6, 12. ¿Usted sí se da cuenta que es una continuación de lo que empezamos a estudiar el mes pasado? Claro, seguimos en el principio, seguimos en el diseño original. Dice el versículo 12: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. La palabra corromper, póngame atención, allá no va a aparecer, porque quiero que me ponga atención aquí. La forma de vida de ellos, del hombre, dice corrompió su camino, había corrompido su camino. Ya sabemos qué significa camino: como andado, como pisado, conducta, forma de acción, forma de vivir, de vida. Pero la palabra corrompido significa decaer y tiene que ver con alguien que encontró el camino correcto y se apartó de él. Escuche, decaer tiene que ver con Hebreos capítulo 6, que dicen recayeron. Decaer aquí es semejante a la palabra recaer en Hebreos. Y tiene que ver, hermano, con apartarse, caer por fuera de la gracia, caer por fuera del mandamiento de Dios por la desobediencia a Dios. Eso tiene que ver. Entonces dice que la palabra corrompido dice decaer, es decir, arruinar.
literalmente o figurativamente corromper, corrupción, corruptor, dañar, daño, demoler, depravado. Eso es. El hombre entonces se fue detrás de sus deseos, de sus anhelos. El hombre entonces se fue detrás de la práctica de las obras de la carne, dándole gusto a su ser, dándole gusto a sus pasiones, y decayó. Arruinó su propia vida. Se autodestruyó, que fue lo que hizo Adán. Se autodestruyó por el hecho de que, desoyendo el mandamiento de Dios, dijo: ¿qué va? Me voy a dedicar a la vida loca. Esto sí es rico. ¿Qué? ¿Cuál cuento? ¿Qué Dios? Hermano, ¿usted se imagina la sorpresa tan grande de aquellos que se murieron diciendo: ¿cuál Dios? La vida es la vida y la vida hay que disfrutarla. Uno se muere y nada se lleva, y uno se muere y se acabó todo. Eso es cuento. Yo voy a disfrutar en esta vida, voy a hacer lo que se me dé la regalada gana. ¿Se imagina la sorpresa de ellos cuando abran sus ojos en la eternidad y descubran que si hay un Dios, que si hay una salvación y una condenación? ¿Se imagina? ¿Se imagina lo que dice el Señor en los evangelios? El lloro y el crujir de dientes. Y la semejanza está con el rico: Señor, déjame ir a mis hermanos. No, ya no puede ir. Mándales a alguien. No, nadie puede ir de aquí para allá. Eso es. Entonces, cuando el hombre decae su camino, dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, todo ser humano. ¿Sabe, hermano, que la Biblia no lo dice? No dice, no detalla. Pero, sin embargo, es fácil imaginarse gente, oiga, poniéndose de acuerdo para hacer grupos, ir saqueando casas, violando todo el que podía, robando. Eso es más o menos lo que se vivió en ese tiempo. Depravados, ladrones. A su propia madre la maltrataban. De tal manera que el Señor dijo: no. Yo voy a extinguir la vida en la tierra. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido, arruinó su camino. Entonces la palabra camino, le recuerdo el 1870, camino como pisado, figurativamente curso de la vida o modo de acción. Eso fue lo que se corrompió, la conducta de estas personas. La conducta. ¿Y qué pasa con una persona, un hombre, una mujer, que conociendo el evangelio y entendiendo que Dios le dice: huye de la idolatría, no tengas nada que ver con lo sacrificado a los ídolos, termina todo romántico diciendo: no, es el cumpleaños del Señor Jesús, no, vamos a celebrárselo, y se conecta con la celebración del divino niño, que es un ídolo inmundo, abominable para Dios, lo dice la palabra? Pero esa persona que alguna vez conoció la verdad y que dice conocer la verdad, sigue allí conectado diciendo: ay, no, pero yo no lo veo así, yo no lo veo tan grave, yo no lo veo, a mí me parece que es una fiesta muy sana, y en el nombre de Jesús uno lo hace para celebrarle el cumpleaños al Señor Jesús. Su corazón quiere tener un motivo, un argumento para entrar en contacto con el árbol de la ciencia del bien y del mal, con lo que aparta al hombre de Dios. Y es triste, hermano, pensar que ellos creen que están bien, que van para el cielo, que van a ser arrebatados. La Biblia dice otra cosa. Por eso Dios destruyó la humanidad, porque conociendo a Dios, teniendo la posibilidad de hablarle a Dios y de escuchar a Dios, empezaron a hacer lo que se les vino a la cabeza, lo que se les ocurrió. Cuando nosotros podemos reflexionar en esto, nos damos cuenta que es mentira, hermano, que alguien, que por el hecho de que estamos en la gracia, entonces Dios se tenga que aguantar a un pecador, y que el pecador tenga derecho a decir: no, Dios es amor, yo sé que por esto no me voy a condenar. No se arrepienta y verá. No se corrija y se aparte de ese mal camino y verá.
Yo siempre le pongo a esas personas, le pongo un ejemplo, le pongo un ejemplo. El pecado es pecado. Cualquier conducta de desobediencia es pecado. Adán no fornicó, no mató a otro, no robó, no. Todo era de él, no podía robar. Todo lo que tomaba, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, le pertenecía. Él podía comer de todo. ¿Por qué fue sacado del Edén? ¿Por qué no se le permitió volver a conectarse con el árbol de la vida? ¿Por qué? Porque desobedeció en esto de no acceder al fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo por eso, solo por eso. Ahora, yo siempre le pregunto a estas personas, ¿qué crees que pasó con Ananías y Zafira? ¿De quién era la heredad que tenían Ananías y Zafira? Pues de Ananías y Zafira. Ah, listo. ¿El Señor les pidió algo? No, Dios no les pidió nada. ¿Quién ofreció todo lo que pagaran por esa parentela? ¿Quién? Ananías y Zafira. Listo. ¿Quién fue y vendió la heredad? Ananías y Zafira. ¿Quién, teniendo el dinero en sus manos, decidió retener una parte y dar la otra? Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el pecado? ¿Por qué el Señor los mató si no habían fornicado, no habían adulterado, no habían matado, no robaron a nadie? Simplemente dice la Biblia, entienda eso, que teniendo la heredad era de ellas. ¿Por qué no se quedaron con ella? Era de ellos. Y vendida estaba en sus manos. Guarde su plata, quédese con ella. Pero tomar una cosa de esas para venir y mentirle al Señor, para venir a decir, sí, eso es todo, y con la otra platica aquí, eso es todo lo que nos dieron. ¿Por qué se atreve a mentirle a Dios? Porque usted es un religioso, me imagino Pedro diciéndole, usted es un religioso que cree que Dios es una figura pintada o qué. No, Dios es real y no me está mintiendo a mí, le estás mintiendo al Espíritu de Dios. Así que, para ejemplo, oiga, y para escarmiento y temor de la iglesia, ahí cayó. Pero no adulteró, pero no fornicó. Óigame, no mató a nadie. Ahora, las personas que se conectan con lo que el Señor le llama la abominable idolatría, así le llama el Señor, y que le dice a la iglesia, apártese de eso, no la toque, no participe de ella. Oiga, ¿van a engañar a Dios como pensó Ananías y Zafira que lo iban a hacer? No pueden engañar a Dios, no. Y entonces, ¿en quién están confiando para salvación? En el pastor que les dijo, no, ¿cómo así? No hagan caso de eso, no, esos son extremismos. Yo voy a hacer mi árbol que toque el techo y que, ¿usted cree que Dios me va a condenar por eso? Entonces los demás dicen, no, no creemos. No conocen la historia, no conocen la Biblia, no conocen a Dios. No saben que si tuercen su camino, hay caminos que al hombre le parecen derecho, recto, pero su final es que porque van a una iglesia y que porque el pastor les dio permiso. Tenga cuidado, porque si el pastor tiene un alma dañada, si tiene un alma afligida, si tiene un alma toda llena de deseos, de anhelos, de pasiones, le va a permitir lo que él hace para no estar solo en el día, no de la salvación, en el día del juicio y de la condenación. Que Dios nos guarde. ¿Sí les estoy siendo claro o no? Tu camino es lo que haces, tu conducta, lo que piensas y al final expresas, ese es tu camino, tu forma de ser, tu forma de vivir, tu conducta diaria. ¿Cuál es tu conducta? Ira, pleito, contienda, enemistades, envidia, celos, menosprecio por los demás, orgullo desmedido. Escucha, el orgullo era parte de la naturaleza que había en nosotros, la naturaleza de Adán. Ya no. Jesucristo, el día que te encontró, el día que se te atravesó en el camino, le dio muerte a esa naturaleza de orgullo y codicia. ¿Por qué el cristiano, por alguna razón, va a seguir caminando? Que porque percibe injusticia de los demás, entonces se infla y va a seguir caminando en el orgullo. Por ejemplo, que no fuera sino en el orgullo. Y pretende que va a ser salvo porque es que Dios sabe, Dios conoce que yo no me puedo someter a eso. Dios sabe que yo no puedo agachar la cabeza ante semejante injusticia. Ah, bueno, mijo, bueno, listo, sí.
Sí, sí, claro, yo lo entiendo. Siga, siga, siga. No, hermano. No. El camino tuyo y mío tiene que ser alineado con Dios, alineado con el mandamiento de Dios, alineado con la palabra. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Todopoderoso. Entonces, ese caminó, a mí me gusta porque al decir decaer, raíz primaria, decaer, acompáñame a Hebreos, capítulo 6, léalo conmigo. Dice, porque es imposible, y esta palabra, hermano, tiene que quedar muy clara en nosotros, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. La palabra decaer y recaer son símiles y tienen el mismo número y significan lo mismo tanto en el hebreo como en el griego. Y la palabra recaer, quiero recordarle, esto lo hemos estudiado. Recayeron 38:95, dice, caer al lado. ¿Al lado de qué? Al lado de la gracia, al lado del proyecto, del propósito de Dios, por fuera. Caer al lado, es decir, figurativamente apostatar, recaer. La palabra apostatar entonces es desertar de la verdad. Cuando la persona deserta de la verdad, se entrega a la mentira. Cuando la persona deserta de la verdad, sencillamente empieza a caminar y a defender un camino de mentira, un camino de engaño. Escuche esto, yo se lo he dicho, pero permítame decírselo nuevamente. Decaer o recaer significa esto: empezar a caminar por un camino de pecado, empezar a practicar algo que la Biblia dice que no debe de ser, y no solamente caminar como en secreto, como quien dice, la persona dice, yo voy a robar pero en secreto. No, roba y empieza a enseñar que es lícito robar. Establece una relación ilegal con una mujer que no le pertenece, con un hombre que está casado. Y no solamente empieza a practicar ese pecado, sino que empieza a argumentar bíblicamente que él lo puede hacer, que ella lo puede hacer, que le es lícito. Entonces, decaer o recaer no es solamente pecar voluntariamente, no, es levantar una doctrina que defiende el pecado que está cometiendo y lleva a otros a creer que se puede hacer. Ese es el problema de decaer. Entonces, cuando la palabra dice que el Señor vio que toda la humanidad, toda carne, corrompió su camino, significa que ellos a ciencia cierta empezaron a hacer lo malo y a decir que estaban haciendo eso de parte de Dios, que Dios los había mandado a hacer eso. Piense en eso, hermano. Quiero terminar diciéndole, pidiéndole, medite si en el mundo hay alguien que hace grandes masacres, hay alguien que mata personas y dice que lo hace en el nombre del Señor. ¿Hay alguna ideología que mata personas que porque son infieles, que porque no aceptan la doctrina que ellos predican? Ellos dicen que asesinan personas en el nombre del Señor. De eso le estoy diciendo. Lo que pasó allá en la antigüedad, en Génesis, fue eso: que unos se tomaron la autoridad y empezaron a matar a otros, y tal vez diciendo, todos ustedes son abominables a Dios y venimos a darles muerte porque ustedes no merecen vivir. Dice la Biblia que se corrompió toda carne, decayó, se salió del propósito del Señor y apostataron lo que Dios quería hacer.